Porque hay rabinos que dicen que el noajismo no existe y causa mucha confusión. Como yo digo que el noajismo no existe. Yo creo que el noajismo es un invento. Lo que hay es leyes noágidas. Yo les voy a decir, en hebreo no existe la palabra noajismo, es que en hebreo no existe. Se la inventaron en el siglo XIX por, bueno, no decir pero las cuestiones, pero acuñaron un término que es noahidism. Y luego en inglés noahidism, y luego en español noajismo. Pero ¿qué significa? Noágida es hijo de Noé. Es hijo de Noé en latín. Noah, Ides. Ides es hijo de. Es el sufijo. Como Maimónides es hijo de Maimón. Como Rambam. Moisés es hijo de Maimón. Entonces, Noágida es los hijos de Noé, Noágidas. Entonces se inventaron un ismo de eso para abarcar a todos. Pero eso lo hizo, bendita sea su memoria, un rabino muy enorme, ¿sí? Elia Ben Amosdeg. Y lo hizo porque él estaba tratando de explicar a un intelectual francés llamado Ampelier, le estaba tratando de explicar sobre las ideas de judaísmo y una religión universal, pero es por un contexto que lo está explicando en el siglo XIX. Hoy en día está esta palabra, el noajismo, la religión noagia, no sé, pero yo no soy de los que soy partidarios de que haya un noajismo, por eso, en cierto aspecto, yo sí me adhiero a los que dicen que no hay un noajismo, porque yo no creo que debería haber una religión homogénea que cubra toda la humanidad y todos se comporten bajo este sistema religioso. Eso es ajeno al judaísmo. Como les dije, judaísmo es de los judíos, bolivianismo es de los bolivianos, japonismo es de los japoneses, pero todos bajo un sistema que es el sistema de las siete leyes noágidas. Eso es algo distinto. Y las siete leyes noágidas, yo quiero ver un primer rabino que me diga que no existen. Yo, no existen, no, o sea, no está, porque las siete leyes noágidas están en todo esto, están. Están ahí. Entonces, sí, el noajismo, no, no hay una religión homogénea para, o sea, lo que ustedes vayan a practicar, no, les aseguro que no es lo mismo ni parecido a lo que vaya a practicar un noágida en la India, porque ustedes son culturas distintas, son formas de ver el mundo distintas, son planetas, no planetas, pero si me entienden, son cosas, son culturas distintas. Por eso es que yo no soy de los que cree tampoco que hay un noajismo. Hay un movimiento noágida, que son los noágidas del mundo, que se han empezado a organizar en hacer comunidades, en desarrollar toda esta literatura, como hablamos, Soria, que digamos nuestros desarrollos en el mundo académico sobre el tema de Bnei Noach, es eso. Y este movimiento se unió. Y ese movimiento hay quienes lo llamaron noajismo, pero no como le ponen connotación religiosa. Pero yo creo que es una connotación más bien legislativa y otros factores. Es cierto, no hay un noajismo, como decía, pero obviamente los noágidas tenemos ganas de identificarnos. A veces te preguntan, bueno, ¿y qué sos vos? ¿Qué sos vos? Entonces uno dice, mira, yo estudio lo que se me permite estudiar del judaísmo. Entonces quedan con dos interrogantes en los ojos, digamos, ¿no? Porque obviamente uno después de dejar de participar de iglesia, dejar de participar de reuniones de esa naturaleza, empiezan a preguntarte, bueno, ¿y vos qué haces? ¿Cuál es tu inclinación espiritual, digamos? Entonces uno dice, mira, estoy estudiando el judaísmo. Y decir el noajismo, la verdad que no existe. Entonces, ¿cómo le llamarías a esto? Soy noágida, digamos, soy noágida, y de ahí te miran y comienza toda una explicación. Pero en esa explicación está el shock de ellos de decirle, Cristo no puede ser Dios, no puede ser Mm. el Mesías, ¿sí? Porque tenés que explicarle. Es buena Entonces, pregunta. Eh, yo, esto me tomó meses en digerirlo, en llegar a esta conclusión, que ese noajismo en verdad es judaísmo. Ustedes son parte del judaísmo. Ustedes no son judíos, pero ustedes son parte del judaísmo. Por ejemplo, los levitas son parte del judaísmo. Yo no soy levita, pero estamos bajo el sistema ideológico de los levitas, pero del judaísmo, perdón. Pero hay leyes para los levitas, hay leyes para los sacerdotes, hay leyes para las mujeres y hay leyes para todo. Pero yo no soy ni mujer, ni sacerdote, ni levita. También los no judíos, Dios también creó no judíos, ¿verdad? En el planeta. También hay leyes para no judíos.
y están en este sistema que decidieron llamar judaísmo. Judaísmo, yo también no soy tan partidario de la palabra judaísmo, pero se le llama así, que es este sistema de ideas, este sistema, lo que les dije, todas las leyes noajidas están en el judaísmo, son de lo que llaman los rabinos del judaísmo, son un desglose que los sabios de Israel transmitieron y por eso los tenemos, porque se transmitieron por medio de nuestra literatura, se podría decir. Entonces, yo creo que no es tan descabellado decir que ustedes siguen el judaísmo. Es más, en términos prácticos, hay una isla en Filipinas en donde Filipinas son como archipiélagos, están compuestos por varias islas. Hay lugares, unos de esos, en donde tú te puedes inscribir con tu religión y tu identidad, pero hay lugares en donde están definidas y tú tienes que ser parte de una de esas, porque es así, no, o sea, son sistemas que no los han actualizado. Y los no ágidas allá se inscriben como parte del judaísmo y no son judíos, pero son los practicantes del judaísmo. En cierto modo, es verdad, porque no hay un noajismo en serio, hay un judaísmo, porque las leyes noajidas que se desprenden del judaísmo, ta, ta, ta. Entonces, eso por un aspecto. Por otro aspecto, em, a ustedes les tocó ser la generación de los pioneros, porque esto de las leyes noajidas estuvieron metidas en libros durante mucho tiempo y los judíos no habíamos podido tener la oportunidad de sacarlos a flote, porque por lo que sea nos perseguían, si hablábamos imagínense, un judío en la Inquisición diciéndole a la Inquisición, no es que Estaban listos. ustedes sí, no se podía. Hoy en día, que ya de repente ven a alguien con un YouTube que tiene el idioma de ustedes y puede sacarle estas cosas, pues wow, ¿cómo así? Los judíos siempre tenían esto, fuentes de hace siglos y no sé cómo hasta ahora nos enteramos. Pues sí, entonces por eso es que como hasta ahora está saliendo el término no ágidas, ¿cómo así no ágidas? ¿Qué es esa cosa? A ustedes les tocó pasar esa pena, ¿sí? Esa awkward, ¿cómo se dice? Como, sí, yo soy no ágida, pero que es no ágida, una hora explicando. En una generación, dos generaciones, todos van a saber qué es. No, no hay personas. Miren, hay círculos en la academia. Yo les digo, porque yo tengo acceso a las fuentes de las universidades. Hace 2 años, yo no veía tanta investigación con la entrada no ágidas. Había. Hoy en día, no ágidas es esto, las leyes no ágidas, el movimiento no ágida, como que de repente en otros círculos está saliendo. Yo veo, y yo, para mí, ¿cómo se mide? Con la cantidad de haters. Solo ayer me dedicaron un video a desprestigiar el movimiento no ágida. Todo un canal de YouTube y con seguidores de otros canales de YouTube diciendo, sí, es que los no ágidas esto, los movimientos. Wow, que, o sea, se dieron cuenta que existe el movimiento no ágida. Listo. Ya está tomando, se está posicionando en esta conciencia colectiva. Esos son los primeros pasos, saber que existen. Es más, si, hablando de cristianismo, que lo mencionaste, los orígenes del cristianismo se burlaban del cristianismo. De hecho, ¿tú sabes cuál es la representación más antigua que hay de Jesús? Es como un grafito alexómanos, que es como una persona crucificada con cabeza de caballo, y que es un graffiti que alguien hizo en el siglo I, II, no sé, no estoy seguro de dónde lo datan, de una persona que se llamaba Alexámenos y se estaban burlando de Alexámenos adorando a su Dios. Es decir, como que se burlaban de los cristianos. El cristianismo a los pocos siglos se volvió la religión mundial. Entonces, son cosas que pasan. Por eso es que primero está la conciencia, está, sí, esto de un poco la humillación, lo que sea que lo quieras llamar. Y para cerrar la pregunta, yo 100% concuerdo contigo. No hay que confrontar. El que haya visto mis videos comprenderá, verá que ninguno de mis videos es con ganas de pelear. Quizás uno que otro, no, pero quizás algunos sean muy específicos que en verdad me enerva que me hayan dicho algo muy radical, pero en digamos, cuando yo tengo interacciones en mis videos con otros cristianos, nunca me van a ver en una tónica de pelea, nunca, porque no es, porque yo entiendo que cada persona tuvo su desarrollo, cada persona tuvo su educación, vienen de otros contextos, no es culpa, o sea, así fue, y por eso no hay razón en lo absoluto para ponerse a ir a atacar y embestir, no existe razón. Y la muestra es que si ustedes estaban ahí hace 3 años, 4 o 5 años, entonces ustedes tienen que entender que ustedes tienen que tener la misma paciencia con los que están ahí ahora. Quería agradecerte por la divulgación de la información. Por ejemplo, como estudiante de universidad, pues
Me sería casi imposible haber aprendido y haberme acercado a las bibliografías, a las fuentes que tú mencionas en tus videos, de no ser por vos. Entonces, realmente aprecio demasiado, demasiado toda la contribución en divulgación que has hecho. Es algo que se va a quedar y es algo que ayuda a mucha gente, como a mí. Entonces, pues solo eso, que es una labor que se aprecia demasiado. Wow, no, gracias a ti por esas palabras. Si les puedo decir algo que yo he dicho en como 80 videos, es que hay que hacer una élite intelectual no ágida. Si ya estás en el camino universitario, ve con toda, Es rómpela. O estudiante sea, de medicina, Jacob. la carrera más. Si hay dos carreras que en verdad siempre temí, es esa y derecho. O sea, es para gente con memoria. O sea, es para gente muy, muy, muy hábil, y con un nivel de sensibilidad muy alto, ¿sí? Pero el punto es que si ya estás en el mundo de la academia, ya estás en una carrera profesional, ve con todas, sácala del estadio, porque eso es lo que necesitamos. Quién sabe, el día de mañana te inventas tú la próxima patente médica o yo qué sé, descubres la cura, yo qué sé. Bueno, un monoteísta lo hizo en nombre de Hashem, mejoró la creación en nombre de Hashem. Entonces, ve con todas, lo único que podría decir. Jacob, ¿qué les dirías? Tal vez ahí un comentario en este sentido, ¿no? De la ardua labor que tenemos para poder desmitificar algunas cosas religiosas y el paganismo, que es muy fuerte en Bolivia en especial. Y gracias una vez más, Jacob, y siempre adelante. No, bueno, gracias a ti. Pero es una pregunta, o sea, nuevamente no me puedo poner en los zapatos tuyos, no me imagino, no me lo imagino. Em, Cuando una persona, o sea, estar en una realidad y que de repente entender que esa realidad era una Matrix, no, 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 una locura total. Lo que te puedo decir es que, y esto yo lo hablé con el rabino David Shalem hace como un par de años, está en Jerusalén, y él me decía que no habría problema en que un Noagia sea proselitista. Yo creo que no es que haya problema, sino que yo no soy muy partidario. Pero a lo que voy es que yo no creo que tengas que estar en este rol de ¿qué hago? Todos son paganos, ¿cómo los vuelvo en no paganos? Y como estar en esta tensión de ¿qué hago con todos? Vamos a quemar este festival. Yo creo que No. no. Yo creo que, ¿tú sabes por qué a Abraham se le llama el hebreo? Porque el hebreo, está el Midrash, dice, porque estaba del otro lado. Ivri, es porque, de la palabra ever, porque estaba del otro lado del río. ¿Cómo así está del otro lado del río? Se volvió hebreo. Se refiere a que las civilizaciones, las grandes civilizaciones del mundo, se hicieron en ríos. Desde, nómbralo tú, el Nilo, el Danubio en Europa, sí, el río Sena en Francia, el Hudson en Nueva York está en, en ríos, sí, el río El Tiberi en Roma, Tigris, el Éufrates. por ejemplo, los ríos. ¿Y qué pasa? Que del otro lado está Abraham. Todos van con la corriente, todos van hacia donde los jalen los ídolos, todo. Y Abraham está del otro lado. Simplemente no está ahí. Y Abraham es el que comienza este proyecto monoteísta para la posteridad, que en verdad hoy, después de tantos siglos, vemos cómo las cosas tuvieron tanta influencia. Entonces, sí, yo creo que no hay que ponerse tanto de cabeza porque todos están eh, profesando algo distinto a lo mío. ¿Está bien? Pero no por eso, no porque no soy un proselitista, si alguien te pregunta, no te puedes quedar callado. Eso tampoco. Si alguien te pregunta, oye, ¿por qué? Porque si algo que debería caracterizar a un no ágida es que su forma de actuar es distinta. Es decir, si todos en la sociedad hacen X, el no ágida se comporta de una forma muy pulcra, muy ejemplar, de una forma que todos digan, wow, ¿de dónde salió este ser humano? Es un ángel, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa? Y que te empieza a preguntar, oye, y la persona, no, yo sigo los principios de la Torá, y créeme que la mejor forma, y creo que esto lo he hecho como unas 80 veces, la mejor forma de educar a los que están alrededor tuyo es con la actitud, es con cómo se muestra, porque las cosas que uno hace se proyectan mucho más fuerte que lo que, lo que intentemos decir con palabras. Es decir, yo puedo tratar de convencer con palabras a 220.000 seguidores en YouTube. Pero eso es una cosa, pero otra cosa es ir, por ejemplo, a ir a luchar en la guerra.
una acción muestra alguna cosa mucho distinta. Es a lo que, como yo lo abordaría, es con cómo tú te comportas. No tanto lo que están haciendo ellos en su festival, que no está en tus manos, pero como tú te comportas es como transformas el mundo. La creencia en el Nuevo Testamento, todos estos libros no tienen base bíblica hebrea original. ¿Ninguno de estos libros se puede leer? Esa es mi pregunta. Buena pregunta. Antes que nada, gracias por las palabras. No, ni siquiera yo entiendo lo que está ocurriendo en la página que yo hice. No, no lo entiendo. Como que entiendo que toca las vidas de las personas, pero no, no, lo que como tú me lo cuentas y poder interactuar contigo, para mí es como, wow. O sea, no, es difícil no sé si lo voy a digerir en ese momento, pero voy a, quizás más adelante caiga en cuenta. Te agradezco mucho por esas palabras. Y a tu esposo, pues, un abrazo también de mi parte. Y sobre el Nuevo Testamento. em, pues no se debería leer por ser un texto de idolatría. La verdad es que esta prohibición es dirigida para personas como, no sé, alguien que creció en un monoteísmo, como que es una restricción para alejarte de que no caigas en la idolatría. Para un no ágida, seamos sinceros, un no ágida no vuelve a la idolatría. Los no ágidas, no hay nadie, yo no conozco a nadie que haya salido de la idolatría y vuelva a la idolatría. No, yo no he conocido a nadie en todo este tiempo. Entonces, yo creo que si me preguntas en rigor, no se debería leer porque o sea, que no hay mucho que te saques de ahí. No. Pero que si te van a condenar al infierno por leerte el Nuevo Testamento, tampoco va a pasar. Tú ya estás vacunada de ese libro. No hay algo en ese libro que a ti, o sea, como por lo que acabo de escuchar que dices, no creo que haya algo en ese libro que te haga, que te convenza, ¿sí? Entonces, por eso creo que la restricción en el caso tuyo y en el caso particular de no ágidas en general, un 99% de los no ágidas, no creo que sea tan, ¿cómo se dice? El fin del mundo. Hay otros casos que sí puede ser el fin del mundo, ¿sí? Personas que no, simplemente de repente no son, nunca conocieron el Tanaj y por eso no saben cómo, cuando abordan el Nuevo Testamento se enamoran ni porque no tienen ni idea de lo que en verdad dice el Tanaj. Esos serían otros casos. Entonces, esa sería mi respuesta. Ahora, en la forma en la que yo lo leo, por ejemplo, que yo lo leo para tratar de entender por qué se crea así, y yo entiendo, he sacado conclusiones de que, hey, esto no es, en el Tanaj dice al revés, hey, pero en hebreo no dice así. Es porque me ha servido como una herramienta para poder entender cómo se puede explicar el monoteísmo a un público que está en Occidente. Que si tú lo vas a usar como una herramienta que te ayude a cómo difundir más Torah, bueno, pues podría ser de esa forma. Pero como un libro de estudio que me va a enseñar a Dios, yo creo que tú ya entendiste que no, que de ahí no hay mucho. Y sería básicamente eso. A propósito, retomando algo que mencionó Rafael, es que tú dijiste, los libros que me es permitido leer. Te voy a decir lo que mi punto en esto es que esta restricción es porque muchas personas, y es lo que habíamos hablado al principio, se enamoran tanto del judaísmo que empiezan a imitar el judaísmo. Es decir, si leen una halajá, si leen ley judía, y cuando abordan un libro judío, empiezan a querer imitarlo, empiezan a querer opacar su identidad. Es decir, si hay una persona en Bolivia, como este el caso, y aborda un libro de halajá judía, de ley judía, que está desarrollada para un proceso histórico de otro pueblo en Medio Oriente, que estuvo disperso, sí, pero su raíz se dio, sí, por todo esto. Entonces la persona va a opacar su identidad boliviana y va a empezar a imitarla. Si se convierte es otra cosa. Si la persona se convierte, listo, ya es parte del pueblo de Israel y todo eso. Pero si no se ha convertido, entonces es como, es por esta razón que existe esta restricción de no estudiar, porque no se de no estudiar ciertos textos, pero es para no llegar hasta ese punto. Ahora, si un ágida ya la tiene clara, y lo he escuchado de varios rabinos decir esto, si un ágida ya lo tiene claro y ya sabe cuál es su identidad, en verdad, así lea un texto de la página del Talmud, él no va a querer imitar, porque él ya sabe qué es, sino que de ahí aprende. Entonces, obviamente, mm, hay textos que ni siquiera yo llego a ellos, como por ejemplo, no sé, el Zohar, que sí, se lee, porque está Jogle Israel que lo leemos todos los días, pero de estudiarlo, yo no lo estudio porque pienso que yo todavía no estoy en la capacidad de entender. Entonces hay libros que yo todavía no abordo, no porque me da miedo, no, sino porque sé que no voy a entender nada.
Entonces, hay por eso ciertas literaturas, digamos, ciertas fuentes, hay que saber que a lo mejor alguien las explique, porque si no, no va a entender nada y va a interpretar cosas que no son. Entonces, ese sería el tema de la restricción, que también, como para complementar lo que preguntaban. Tenemos muchos casos de personas que son los primeros noáquidas de sus familias y están pasando desafíos muy fuertes, situación por el cual les impide muchas veces dar la cara de manera pública por un tema de no ir en contra de los valores de su familia. ¿Qué le puedes decir a aquellos noáquidas que están ahorita de nuestra comunidad? Somos 23, como te digo, en sala estamos 7, a ratos 8, a ratos 9 y otra vez 7 por temas de señal, pero que ellos se están conectando, están ahorita en Facebook Live y están con esa, si se sienten culpables, es un sentimiento encontrado, uno, porque no pueden profesar de manera pública lo que su alma les pide, y dos, porque están con la pena de ir en contra de los valores de su familia. ¿Qué orientación les puedes decir? Es una pregunta de por sí, o sea, es un tema en sí. El primer año, en mi experiencia, conociendo a tantas personas que lo han vivido, el primer año es el más difícil. El primer año es tortura, es diciembre. Esto de, ¿cómo así? Celebrar el cumpleaños de una religión que ya no estoy de acuerdo, pero es la familia. ¡Wow! Uf, dilema que ni me pongo en los zapatos. Por eso es que mi recomendación es que esta pregunta no me la hagan a mí. Yo no pasé, yo no sé eso. Yo no pasé por ahí. Hágansela a las personas que han pasado por ahí. Es decir, si algo que aprendemos es tener buenos mentores. A propósito, esto que les dije de que el reino de Israel se dividió en dos, ¿ustedes saben cuál fue uno de los, cuando está el rey Yeroboam, él le pide consejo de qué hacer con el tema de los impuestos, porque el rey Salomón, él pedía impuestos, entonces el hijo, dice, piensa, bueno, ¿qué hago? ¿Le pido impuestos al pueblo o no? Entonces, él no le pide consejo a los ancianos, ahí está escrito, sino que él va donde los inexpertos, donde los jóvenes, y les dice, bueno, jóvenes, ¿qué hago? Y los jóvenes le dicen, como tu padre pegó como un látigo, tú pégales como alacranes, es decir, pídeles más impuestos. Y eso es lo que él hace, y eso causa un caos total, y el reino en verdad se resquebraja. Eso es lo que ocurre. Si él hubiera pedido consejo a los ancianos, es decir, a las personas experimentadas, que han visto, que saben cómo funciona, quizás hubiera tomado otro rumbo. Por eso, esta pregunta de ¿qué debe hacer un ágida si la familia? Pregúntenle a un ágida qué le ha pasado con la familia. Yo creo que los mejores mentores son los que lo han vivido en carne propia, no yo. Y la pregunta sería, desde nuestras profesiones o sociedades, ¿cómo podríamos aportar como no ágidas? Gracias. ¿Aportar a qué? A nuestro pensamiento, ¿no? Nuestra cultura no ve está, bueno, nosotros mayormente en Bolivia tenemos muchas festividades que son medio, bueno, que son hidrolátricas, ¿no? Y sí, yo amo Bolivia, ¿no? Me gusta toda la riqueza cultural que tenemos, ¿no? Pero tal vez de nuestras profesiones o de nuestros sentidos como no agimos, ¿cómo podríamos, tal vez una recomendación para, para poder mejorar o podamos aportar algo a nuestro país? ¿Alguna recomendación? Sí, yo creo que este punto, yo lo he tocado en varios videos. Yo veo dos formas de poder hacerlo, en lo micro y en lo macro. En lo micro es en el diario vivir, ser el mejor en lo que haces, esforzarte y así das tu granito de arena, como lo llaman. Pero yo creo que el no ágida tiene que aspirar más al granito que el granito de arena. Yo creo que el no ágida, y yo siempre hablo de esto, de la élite intelectual, esta cosa, son personas que en verdad sobresalen en extremo en lo que hacen, cualquiera que sea su campo. Te voy a dar un ejemplo. Esto lo trae Rav Kook sobre leyes no ágidas en el Priyat Sadar, en el primer capítulo, que hay sabios de las naciones. Empieza el Rav Kook a explicar sobre las medidas del pueblo de Israel, pero él habla que los no ágidas también tienen sus medidas. Pero ¿quién determina estas medidas? Y los que determinan estas medidas son, por ejemplo, si tú quisieras saber cuáles, no sé si ustedes sabían, que los no ágidas, una de las prohibiciones que se trae es sobre injertos, de no hacer injertos. Y lo que pregunta Rav Kook, ok, pero ¿quién define qué es un injerto?
Porque digamos para alguien de Israel, mezclar un etrog, que es una fruta de Israel, con un limón es un injerto. Pero quizás para un noaji en Holanda no lo sea, porque un etrog también es como un cítrico. Entonces quizás no sea un injerto. ¿Quién define eso? Eso lo define un botánico, un sabio de la botánica. Un experto no ágida en botánica decide que se considera injerto. Un experto no ágida en leyes del tráfico decide qué ley y cómo se hace, los sistemas para que, porque también las leyes de tráfico son también parte de las leyes no ágidas, según la opinión de Ramban. O, por ejemplo, ¿cuál es un arquitecto? ¿Qué material voy a usar? Sí, hay veces un material más barato que hace, pero hay leyes, es que hay leyes, no matar, hay millones. Y esto, el no ágida, en lo macro, lo aporta. Yo creo que tienen que apuntarle a hacer esa élite intelectual, a definir cómo se va a ver la sociedad boliviana en estos años que vienen. No sé cuántos años, 50. Eddie, si no lo haces tú, ese niño en tus pies, quizás lo haga él. Puede que él lo haga. Y depende de cómo le das la educación, qué herramientas le vas a dar, hacia dónde lo vas a empujar. Y puede que él, que estaba ahí con el teléfono, él puede que sea ese próximo experto no ágil y él sea el que transforme la perspectiva en su campo. Si él, por ejemplo, va a ser un programador y el día de mañana la inteligencia artificial nos va a devorar, porque no sé si ustedes entienden que la inteligencia artificial está en pañales, pero hacia dónde vamos, no, ustedes no entienden. Quizás ese niño es la respuesta a Bolivia de cuál es la ética, porque la tecnología avanza más rápido que la ética. Pero quizás él sea ese punto de quiebre. No lo sé, pero por eso las dos formas de hacerlo, en lo micro, ser el mejor en lo que cada uno hace en su campo, pero siempre tener en cuenta hacia dónde se va. Y hacia allá es lo macro. Y nuevamente, si no lo hacen ustedes, preparen el campo para la siguiente generación. Esa es como la forma. Por eso yo veo importancia en la comunidad no ágida, porque la comunidad no ágida reúne estas mentes o este objetivo en común, la comunidad no ágida, yo personalmente nunca le he visto una funcionalidad de iglesia, porque eso es algo que falta, ¿sí? Que la persona sale de una iglesia y dice, bueno, ahora ¿con quién me reúno? Salí de la religión cristiana, ahora me voy a la religión no ágida, a la iglesia no ágida. Yo creo que el grupo no ágida, el objetivo no debería ser tanto, y pueden hacer su rezo. Yo, o sea, sí es bueno aconsejarse con un rabino, pero hacia donde yo creo que debe utilizarse la comunidad no ágida es justamente la pregunta a la que hiciste, Eddie. Hacia allá, hacia cómo cambió mi sociedad. Yo solo no puedo. Necesito todo un sistema. Y ese sistema es la comunidad no ágida que Bezrat Hashem crezca como un ejemplo que creo que una vez lo hablé contigo, Solia, como un bambú. Que ustedes Sí, saben cómo crece un bambú. Un bambú sí. es muy pequeño y bueno, se planta el bambú. Y se riega agua el bambú. Un año es así. 2 años es así. 3 años, nada, el bambú no crece. Cualquier persona tira la toalla y ya, y el bambú se muere. Pero si la persona sigue, cuarto año, quinto año, ustedes saben cómo son de grandes los bambús. No solo que son gigantes, que sacan raíces debajo de la tierra y empiezan a salir cientos de bambús por todo lado. Entonces, ahí está, paciencia, fuerza, y ustedes lo van a lograr. Yo agradezco a mis compañeros de Brioland Bolivia, de diferentes departamentos y provincias que se han